community doesn't believe he exists. The ones that do call him the Winter Soldier. He's a ghost. You'll never find him. Bienvenido una vez más a Roboraptor. Algo tarde, lo sabemos, pero hemos estado ocupados, principalmente yo, con la universidad. Pero por fin podemos hablar de Capitán América, el Soldado de Invierno. Los que no nos sigáis por Twitter, donde hemos comentado algo brevemente, pues bueno, este es vuestro primer contacto con nuestra opinión de la película. Y de entrada decir que cuando se anunció esta película no esperaba disfrutarla tanto, no esperaba que me sorprendiera tanto y que hiciera al universo cinemático lo que le ha hecho. Lo que consigue esta película para el universo cinemático de Marvel, ese giro de tuerca no solo de cara al futuro sino también parte al pasado, es de un gran impacto y es algo que analizaremos más en profundidad en la sección de spoilers. Yo creo que este vídeo va a tener más amiga la sección de spoilers porque es una película difícil de diseccionar sin entrar en territorio de spoilers, así que vamos a intentar hacer lo más ligera posible la parte limpia, sin spoilers, que va a seguir nuestro esquema habitual. ¿Tú, expectativas que tenías de esta película, cuáles eran? Pues yo tenía unas expectativas que la película en sí ha sabido cumplir a la perfección y era buscar una especie de bote salvavidas para una fase 2 que, a pesar de que ha resultado tan entretenida como cualquier tipo de blockbuster que podíamos haber encontrado, si bien no arriesgaba ni causaba ningún tipo de alteración importante a lo que era el universo que habíamos conocido con los Vengadores. No había ninguna repercusión interesante y todo se reducía a dos historias de dos personajes carismáticos que habíamos conocido, como eran Thor y Iron Man, pero que no terminaba de cuajar y personalmente yo tuve problemas con alguna de ellas en algunos aspectos, como por ejemplo Thor. Y yo exigía, sobre todo a nivel de guión, una historia interesante que me diera amiga. Algo a lo que poder yo decir, Marvel, mira, esto era lo que yo te pedía. Y con Soldado de Invierno lo he encontrado algo que yo pueda señalar diciendo, aquí Marvel sí se ha esforzado y ha dado algo que la gente puede decir, aquí hay algo diferente. Y la verdad, yo creo que, sobre todo a la gente que no es fan de este personaje, la puede ganar. Exactamente. Sí, la puede ganar. Porque el personaje de Capitán América es un personaje complicado de vender, ha costado venderlo en la gran pantalla. La primera película hizo una buena taquilla para ser el personaje que era, la que la gente no estuviera acostumbrado, pero era una taquilla discreta, si comparábamos con Iron Man, por ejemplo, o con Thor incluso. Y también la primera película era un poco espinosa porque había que tratarlo, hacer un poco sátira de todo lo patriótico que era los orígenes del personaje y tal, y por eso mucha gente no la pilló realmente el rollo del que iba, y hay mucha gente que la sigue diciendo, a mí no me gusta esa película, es mala, pero la verdad es que se trató de una manera casi lo mejor posible el tema y el origen del personaje. Y aquí es como una película completamente distinta, no parece una secuela, parece más una secuela de Los Vengadores, con la diferencia de que tira de hilos argumentales que se quedaron abiertos de la primera película, y muy bien, no solo tira de los hilos, sino que además han esforzado en volver a rodar escenas ambientadas en la época de la primera película, a modo de flashback, para darle esa base a esta película, no solo con mencionarte, sí, mira, este personaje apareció en la primera, etcétera. O sea, ahí también hay más curro. Y después, el resumen, porque vamos a destripar más la historia en la parte spoiler, como ya he dicho. El resumen es que después de los eventos de los Vengadores, S.H.I.E.L.D. toma una posición más bélica, porque visto una invasión alienígena hay que armarse hasta los dientes, por lo que pueda llegar. Capitán América sigue trabajando con S.H.I.E.L.D. porque es lo único que tiene en el presente, todo el mundo puede volver a casa tras lo de los Vengadores, cada Vengador. Realmente Bruce Banner no, pero el que está perdido realmente en el presente, en esta época, que no hay un bien definido y un mal definido, es el personaje de Chris Evans, Steve Rogers, Capitán América. Sigue trabajando para S.H.I.E.L.D., pero cada vez duda más de las operaciones y si está completamente bien lo que están haciendo. Todo esto detona en los primeros 20 minutos de la película, creo que no dura mucho más la cosa en explotar, y nos damos cuenta de que hay una conspiración dentro de Escudo que afecta no solo a el personaje de Chris Evans, sino también a Nick Fury, la viuda, etc. Y es algo gordo que se va desarrollando a lo largo de la historia.
A esto le sumamos la aparición del asesino enmascarado en forma del Soldado de Invierno, que después ya conocemos realmente quién es, mucha gente ya lo sabe. Y nos da un thriller político de acción que podríamos decir, yo la describiría como una novela de Tom Clancy en esteroides, ambientada en el universo de Marvel y con trazas de Bourne. Sí, creo De que la es saga el mejor Bourne. resumen que se le puede dar. Yo diría que posiblemente la película más única que ha hecho Marvel hasta la fecha, pero al mismo tiempo sigue teniendo ese tono familiar y ese ADN que tanto nos ha encandilado en películas como Los Vengadores. No solo es una buena película en sí, sino que es una buena secuela de Capitán América y es una buena secuela de Los Vengadores y plantea un cambio total de tablero de cara a Los Vengadores 2. Y ese sería mi resumen. Yo creo que uno de las verdaderas... de los grandes trabajos de Marvel es que, pese a cambiar el tono en sus películas, como hemos visto entre Capitán América y Capitán América Soldado de Invierno, es eso, que tú sigues sabiendo que estás viendo una película Marvel y no te pierdes, no... Hay mucho menos diferencia entre ellas que entre las películas de otras productoras. Como por ejemplo con las películas de X-Men que sucedió con Hay cambios tonales. a primera generación Sí. y muy sobre todo entre las propias películas de DC. Ahí sí que se nota un cambio muy grande. Pero han sabido mantener ese tono y la verdad es que creo que gran parte de su éxito se debe a eso precisamente. Sí, el tono pulp, la base se sigue manteniendo y ya construyen otra cosa sobre encima. Lo describió muy bien el presidente de Marvel, Kevin Feige, en el documental que salió recientemente sobre la formación del universo cinemático, etc. Decía, la estrategia que hemos tomado y que ya hemos visto clara entrando en la fase 2 es no hacer películas de superhéroes, películas de superhéroes con distintos enfoques, sino hacer películas de géneros ambientadas en un universo de superhéroes. Y creo que la idea queda bastante clara. Con Thor son fantasía, ciencia ficción épica en un universo de superhéroes. Iron Man 3 era esta película de acción descarada, etc. Y aquí están haciendo un thriller político. Ya no es cine de superhéroes, es cine de género, pero ambientado en un marco de superhéroes. Y creo que esa es la clave. Y donde tienes que hacer las películas más puras de superhéroes es la reunión que sea Los Vengadores 2. Y en Los Guardianes de la Galaxia, por ejemplo, tenemos ciencia ficción gamberra, pero en este marco. Y bueno, sin más demora, porque decíamos que no nos íbamos a entretener, pero es que hay mucho de lo que hablar. Los directores, que vienen de un trasfondo totalmente televisivo, que también hemos visto una comedia de la que nadie se acuerda por ahí perdida. La de Dupri, sí. Y se les comenta más que nada por su trabajo en Community, que es una serie que para mucha gente significa bastante. Entonces fue una elección un poco rara, de entrada. Pero también casi todas las elecciones en esta fase 2 de directores han sido raras. Y después hemos visto que con más o menos éxito cada una ha ido añadiendo un poco de su ADN a la cosa. Y en este caso no es que ellos hayan traído ADN de Community o de sus series, porque no pega, sino que han sabido adaptarse completamente a lo que exigía Marvel. Y bravo, porque yo creo que han hecho el mejor trabajo como directores y a la hora de manejar el guión junto al de Los Vengadores y el Joss Whedon. Y yo diría que este guión es incluso mejor que el de Los Vengadores. Sí, es el mejor guión que ha tenido Marvel hasta la fecha. Sí, yo tengo que decir eso exactamente. Yo salí del cine diciendo, tenía una especie de paradoja mental, porque por un lado tenía a Los Vengadores y por otro lado tenía a esta película, que evidentemente superó ya la insuperable como individual Iron Man. Por un lado tengo Los Vengadores, que me parecía la mejor de Marvel hasta la fecha, y por otro lado tengo la de Capitán América Soldado de Invierno, que al compararlas entre las dos, si bien Los Vengadores la considero como mejor película de superhéroes, podría considerarla así, sí es cierto que analizándola como película en general me encuentro que Soldado de Invierno tiene un mejor guión, más complejo, lleno de menos agujeros. Sí es verdad que existen algunos Deus Ex Machina bastante preocupantes y que se olvida de algunas cosas. Realmente algo natural ligado a la historia esta comiquera. Siempre tiene que haber hasta ciertos puntos esos Deus Ex. Sí, pero te desentona porque te presentan una situación que el espectador piensa que es totalmente insalvable. Sí. Y si siguen produciéndose llegará un punto en el que el espectador no vale, tenga que creo preocuparse. que sea a lo que te refieres. Sí, lo comentaremos después. Y luego además la dirección. Si la comparamos con la de Los Vengadores o con... Creo que es más bien una cuestión de fotografía. Que el director de fotografía cumple más en esta.
Sí, pero no simplemente la imagen, sino que el plano en sí está muy bien pensado y no son tan televisivos como los de Whedon. Que sí se nota más que... Aquí se nota como más cine. Sí. Y los planos están muy bien escogidos y me acuerdo de algunos generales son realmente buenos. Sí. Y no son tan... No los veo tan artificiales como los que veían los Vengadores. Sí es verdad eso. Si los Vengadores 3 no lo dirigiera Joss Whedon y lo dirigieran los hermanos rusos, yo por mí no tendría ningún problema. Tercera película en la que vemos a Chris Evans en el papel de Capitán América, Steve Rogers, y ya se mete completamente el papel en el bolsillo. Si bien había duda cuando se hizo el casting para la primera película, o incluso la primera película decías tú, no sé si lo acabo viendo todavía de líder de los Vengadores o figura a seguir. La verdad que se lo curró, poco a poco te fue ganando, y ya aquí es cuando se acaba realmente de meter el papel en el bolsillo. Y no solo por su interpretación, porque es normalita, lo adecuado para el personaje, es que no es un personaje muy efusivo, pero más bien por el trabajo que hace el guión. Porque puede resultar un personaje súper bueno y plano, como si fuera Superman, si no le añadiera algunos matices, pero se encaja en este tono de grises de la película y esas dudas que se le plantean. Es como, tenemos a alguien súper bueno, no vamos a corromperlo, sino que vamos a hacer que dude si realmente está haciendo lo bueno, y algo que funciona en esta película. Y Chris Evans, yo ya lo veo no como Chris Evans vestido de Capitán América, sino como el Capitán América en estas películas completamente. Y también creo que añade mucho a esa empatía con el personaje la relación con el personaje del Soldado de Invierno, que quizás sea uno de los puntos fuertes de la película. Leí recientemente una entrevista que se le hizo a Chris Evans donde hablaba de su papel en Los Cuatro Fantásticos. Sí. Y la verdad es que se lo veía un poco con cierta tristeza por lo que fue esa época, porque si bien es cierto que no quiere hablar mal del trabajo de nadie, porque en una película trabaja mucha gente y tal, y evidentemente es un trabajo, es verdad que él no estuvo muy satisfecho con el resultado de ambas películas y en contraste con lo que está sucediéndole ahora a nivel profesional, que ya sí puede decir que se siente orgulloso de lo que está haciendo. O sea, creo que es importante que sepamos que él no estaba muy satisfecho con su trabajo como Antorcha Humana, precisamente. Y sí, bueno, introducimos a Scarlett Johansson, la volvemos a ver trabajando para Escudo junto a Steve Rogers, interpretando a la Viuda Negra. Me ha gustado y me ha sorprendido mucho toques que le han dado al personaje en esta película, además del cambio del pelo, que me gusta que cambien todas las películas de peinado. Parece que Whedon vuelve con Los Vengadores 2 por las imágenes del set al peinado de Los Vengadores. Es lógico, que cada uno aporta el suyo. Me encantó el toque de los combates suyos, sus coreografías. Como siempre, sus coreografías suelen destacar mucho, para hacer escenas de acción las hace bastante únicas. Y me gustó un toque que por fin la he visto como si realmente fuera una viuda. Me acuerdo mucho de un plano en el que se cuelga con una cuerda como si fuera una telaraña disparando con sus pequeñas pistolas. La verdad, muy buena idea. También es que, tirando del tema de coreografía, yo diría que esta es la película que tiene las coreografías más mejor ejecutadas, más naturales, más brutales. Porque dicen, vale, aquí no tenemos a personajes como Thor o Hulk reventando cosas, vamos a hacer que el combate cuerpo a cuerpo sea lo más vistoso y mejor ejecutado posible. Y Capitán América ya no es solo un tío petado al que le dieron un escudo y dice venga, machaca gente, que todavía mantenía ese estilo en Los Vengadores, sino que se nota que lleva un tiempo trabajando con escudo y le han enseñado varios trucos. Y las coreografías de esta película te tragas completamente, que se están haciendo daño, y se nota que los que están peleando no simplemente están tirando puñetazos al azar, sino que saben lo que están haciendo. Esos cambios de cuchillo, por ejemplo, que hace el Soldado de Invierno, etcétera, y el actor mismo lo ha comentado, que se tuvo que viciar a hacer eso con el cuchillo, no solo el especialista. Y esa pelea que tiene en la autopista, en la carretera con Chris Evans y después Viuda Negra, etcétera, hay grandes coreografías de acción. Al margen de las escenas de acción como estén orquestadas, las escenas de los coches o las que tienen ya en efectos especiales como en el acto final, las coreografías cuerpo a cuerpo no son peleas de estas que ocurren en muchas películas que dices tú, venga, vale, sino que tienen un significado, tienen vida. Ahí va. Aunque me llamó mucho, uno de los puntos así como negativos de la película, ya hablando de coreografía, sucede en una coreografía. Sí. Y
quiero recordar que el personaje de Batroc, creo que se llamaba así, Ujú. el francés que encontramos Sí. más adelante, que es un personaje importante dentro del universo del Capitán América. Es un personaje francés, un humano normal, que tiene buenos conocimientos de combate y se enfrenta con el Capitán. Hasta ahí bien, no es un spoiler serio. Se pelea y tal, golpea de vez en cuando el escudo, el Capitán siente ese golpe. Ujú. Y a lo largo de la película el Capitán recibe con el escudo ciertos golpes que lo mandan incluso a volar. Sí, sí, Cuando eso realmente el escudo está hecho de un material especial, vibranio, que debería absorber todas las vibraciones y no darle esos daños. De hecho, en Los Vengadores, la escena clásica de Thor golpeando con el martillo una onda expansiva que destruye medio bosque y él se queda intacto. La única excusa que le puedes poner ahí, si eso, y estaría con gel con pinzas, y dices, todo es cuestión del ángulo, pero sí, ahí, ahí es como si hubiera un pequeño retcon. Es como, no es tan poderoso como eran Los Vengadores, el escudo. Pequeños puntos negativos. Volvamos al personaje de la Viuda Negra. La relación que tiene con Chris Evans, que le da el guión, me parece genial, la relación con el personaje de Capitán América, y ese dúo que hacen ahí, que tiene incluso sus momentos ligeramente románticos, pero saben que son ambos muy profesionales y saben que no funcionarían como pareja. Pero me gusta que se juega con la idea, por una escena o dos, pero realmente lo que son colegas de trabajo. Y que incluso cuando están totalmente puteados por la situación de la película, tienen momento incluso para cachondeo, cuando van en coche, etc. Irónicamente, la relación que más me gustó de la película con respecto a la viuda fue la de ella con respecto a Nick Furia. Porque me sirvió para añadirle un trasfondo al personaje que no conocía. Como mentor, y hace que pueda ser interesante una película para ella. Exactamente. Es un personaje que se han conseguido vender mucho desde su aparición como chica florero en Iron Man 2. Ha evolucionado bastante y en parte gracias a Whedon, esa dimensión que le dio Los Vengadores. Anthony Mackie también hay una relación ahí de colegueo con Capitán América y también creo que fue un buen toque y lo mencionan los guionistas, que la opción fácil era meterlo como agente de escudo, pero lo sacaron de ahí para que no todo estuviera centrado en escudo, para que tuviera como una conexión fuera, alguien en quien confiar pero con el que compartiera ese trasfondo de haber ambos estado en la guerra y que no le guste mucho. Exactamente. Y no sé si tienes que decir algo del personaje. No, bueno, que el actor se quejó de que no era su personaje como él esperaba y que se sentía que el Capitán América le salvaba constantemente en muchas situaciones. No sé si recordarás que lo dijo en un comentario. Sí. Yo luego al ver la película pues no siento haber visto eso precisamente, porque realmente aporta mucho. Y poco más que añadir, sinceramente. Yo creo que el actor, como el personaje en sí, cumplió como cualquier otro. Eché de menos que disparara las flechas clásicas del personaje, pero creo que fue una actualización muy acertada y que encajaba con el tono. Exactamente. Yo quiero ver más de este personaje en el futuro, aunque no sea en Los Vengadores 2, pero en Capi 3, pero volverla a ver. I joined S.H.I.E.L.D. to protect people. Captain, to build a better world, sometimes means tearing the old one down. And that makes enemies. Posiblemente esta sea la película en la que Nick Furia brilla más, porque cuando tienes Iron Man 2, cuando tienes Los Vengadores, las estrellas del show es Tony Stark y en el caso de Los Vengadores, todo el grupo de Los Vengadores, entonces no puedes dedicarle mucho tiempo, puede ser esa figura, mentor, el que está organizando todo, de trasfondo, pero no te puedes centrar mucho en el personaje. Pero cuando tienes una película Capitán América moderna centrada en escudo, sí que puede ser uno de los personajes principales de la película y aquí se da el caso. Puede funcionar como un secundario, pero un secundario diríamos bastante importante. Sobre todo en el inicio de la película le dan una escena de acción cojonuda y la verdad que tensa. También alguien mencionó que en esta película sientes, es de las pocas de Marvel, ya no es como algo malo, sino que siempre ha estado este tono familiar, de acción, de pim pam pum, para arriba, para abajo, pero en esta además todo lo que pasa te da una sensación de peligro bastante real. En cualquier momento crees que puede morir cualquier personaje, de que la película tiene las pelotas para hacer eso, y por un momento y por varios momentos juega con esa idea y hace que te lo creas, pero cuando ves que cierto personaje está bien, pues la verdad es que te lo explican de una manera coherente, la verdad, y que funciona dentro del guión, que no es como una excusa como traer a Coulson de vuelta de los muertos, que todavía no le hemos visto mucho el sentido.
Nick Furia tiene esa escena de acción al principio bastante chula que está bien para sacarlo de sus típicos aposentos, de verlo dando información a los héroes, etcétera, pero nunca metiéndose demasiado en la acción. Es Nick Furia. Nick Sí. Furia es un personaje hábil en combate cuerpo a cuerpo y... Pero había que demostrarlo. Exactamente, necesitaba esa escena. Sí, Porque necesitaba esa escena. hasta ahí lo único que había tenido era la escena del prólogo de los Vengadores donde había dado un par de disparos desde un helicóptero. Sí, y sí, bastante interesante estuvo el salto que dio desde el helicóptero en esa escena, pero muy poco. Es interesante la escena de la persecución. Un poco como el coche fantástico, por así decirlo. Sí, el coche lleno de gadgets, que nadie funcionaba, dice que funciona, el aire acondicionado. Y después, muy interesante la posición en la que lo deja la película al final. Porque ya decimos, la película al final deja en una posición muy loca todo el universo cinemático, pero la posición en la que se deja el personaje de Nick Furia me parece bastante interesante. Yo creo que, en cierto punto de vista, el personaje de Samuel L. Jackson es como representa ese universo. Sí. Pero hacen cosas que no esperaba. Ya. Hacen cosas que no esperaba con el Eso. personaje. Es tan importante Samuel L. Jackson para el universo Marvel, es como, realmente es eso, está desde el primer momento de que se intentó plantear y de hecho las cosas que estamos viendo que es como el catalizador de todo. Desde el primer momento. Y si te das cuenta, realmente es un personaje que intenta hacer las cosas bien, pero está constantemente cagándolas. O sea, los Vengadores metió la pata, aquí vuelve a meter la pata, tal, pero sus intenciones son realmente buenas. Podemos decir que es un personaje que a lo largo de las películas tiene la misma postura que nuestros héroes, pero que no siempre utiliza los mejores medios. Pero después se ve que está arrepentido y que realmente es una buena persona. Pasemos a Robert Redford, otro alto cargo de S.H.I.E.L.D. Robert Redford en esta película es Robert Redford, y eso no es algo malo. O sea, te lo venden como el personaje que representa en la película, pero tú ves ahí todo el carisma y el talante y el saber estar de Robert Redford. No sé, es como si simplemente por ser él le añadiera más peso, más elegancia al personaje. Y podemos decir poco, sin spoilear cosas importantes del guión de este personaje, pero se hacen cosas bastante interesantes con el personaje y le vemos más de lo que esperamos por lo que vendían los trailers. Yo quiero elogiar la participación de Robert Redford porque aporta categoría. Sí. Aporta una categoría enorme porque no solamente ha sido actor sino también director y creo que esa experiencia pues a nivel interpretativo aporta mucho. Ya luego dejando al margen el personaje y tal, las pelis de Marvel tienen esa cosa buena que es en el cast siempre hay alguna estrella, como creo que recordar que estaba Jeff Bridges en Sí, en Iron Man Iron Man. 1, Tim Roth en El Increíble Hulk. En todas hay alguna. Y si no, pues te ponen a Samuel L. Jackson como para vender el parche. Anthony Hopkins. Siempre hay alguno que aporta esa categoría y que en una película se agradece muchísimo. O Michael Douglas en Ant-Man. De hecho, fuera de la... Exactamente. Y fuera incluso de esta franquicia podemos ir a Transformers y nos encontramos al padre adoptivo de... que no se me viene ahora mismo el nombre a la cabeza, el que hacía del ministro de Defensa. John. ¿Sabes? Exactamente. Sí. Pues le aportaba esa categoría que luego perdimos un poco en las secuelas, Sí. ¿sabes? Y estaba ahí y aportaba. Y le daba ese valor añadido y aquí juega en ese sentido bastante bien. Robert Redford haciendo un papel totalmente diferente al que nos tenía acostumbrados y la verdad elogiable. Sebastian Stan interpreta al Soldado de Invierno, personaje que da título a esta secuela de Capitán América el primer Vengador, que nos interpreta a un asesino que es despertado continuamente a lo largo de la historia. No la historia de la película, sino la historia del universo cinemático Marvel para solucionar problemas. Un asesino sanguinario, experto en, sobre todo, rifles francotirados. Muy frío. Y que quienes recuerdan a este actor apareció también en la primera película interpretando un personaje muy importante. El de Wookiee. Se podría decir que en la película juegan con lo de revelar la identidad de este personaje como si fuera una sorpresa, porque hay gente que no preste mucha atención y que esté muy al tanto a la que puede sorprender. Es más, notamos algunos en la sala. Sí. Pero el marketing no se preocupa mucho en esconder su identidad, había planos en los que quedaban bastante claros, incluso spots que revelaban completamente la cara. Sirve muy bien la relación Cap y Bucky bajo la identidad del Soldado de Invierno, ayuda mucho a este guión porque
no hace que sea otro villano más, hace que sea este colega caído en contra de su voluntad, en manos de los malos y usado como un arma. Y entonces hay esa relación de que Capi no quiere hacerle daño, lo quiere traer de vuelta. Puede ser un poco cliché, pero la verdad que ayuda y es algo que no se suele ver demasiado a menudo en los blockbusters. Está bien, sobre todo cuando se ve esta evolución a lo largo de varias películas. Y además le meten ahí varios flashbacks para que conectes un poco más. Sobre todo en el acto final de la película te quedas bastante satisfecho con este arco de historia que todavía no acaba. Que la película deja planteado como Capi 3 va a ser la conclusión de esta relación de estos dos personajes. Y ya los que hayan leído algo de cómics o hayan leído ciertas cosas, verán que el futuro de este personaje va más allá del personaje de Soldado de Invierno. Y que en varios planos y varias cosas que están haciendo sutilmente los de Marvel están dejando claro a dónde van a llegar las cosas. Sí, puede ser bastante heavy y darnos algo que hace mucho que exigimos en una película de este tipo. Y me gusta y es una señal de que están pensando a largo plazo, no solo a justo lo que tienen delante. Quería añadir una cosa más sobre el personaje. Yo tengo que decir que si bien el personaje en estética y tal me cumple, a nivel de desarrollo me resultó un tanto frío. Creo que sobre todo a la importancia que se le tiene que dar al personaje que da título a esta película, debería de habérsele dado un desarrollo con mucha más profundidad. Sí hubo gente y en parte estoy de acuerdo que menciona que realmente no se justifica que la película se llame de esta manera, porque puede ser el centro, lo más importante de esta película para el personaje de Capitán América, pero al argumento principal de la película se le podría dar otro nombre a la película. Realmente son otra pieza del puzzle de todo lo que está ocurriendo en esta película, y eso ya lo comentaremos en la sección de spoilers. Claro. Fast. Strong. Had a metal arm. Are you ready? All it takes is one step. People are gonna die. I can't let that happen. Captain America needs my help. Podemos pasar a hablar de secundarios, cosas que hay varios interesantes de los que hablar, pero vamos a pasar por ellos rápidamente para no alargarnos demasiado. Frank Grillo, que es un actor ahora que está pegando el boom y dentro de poco vamos a ver The Purge Anarchy. El boom no porque ahora esté sobresaliendo, porque es un tío que ya tiene 50 años, sino porque ahora está pillando papeles más relevantes en películas más gordas y esperaba ver muchísimo menos de este personaje en la película. O sea, desde el principio dijeron que el casting era como el personaje de Crossbones. Pero la cosa es que en esta película nunca le llegamos a ver en su identidad de Crossbones. Sirve de origen para el personaje. Y el que se haya informado un poco lo verá muy claro simbólicamente en la película. O sea, el último plano que vemos, los últimos momentos con él en la película te dejan bastante claro que vamos a volver a verle y va a ser más antipático. Aún así, es un tío normal, pero es un agente de escudo chulo, tío. Que tiene momentos realmente chulos, incluso tiene su pequeño combate final cuerpo a cuerpo. Sí, es como un poco el rubio este de Iron Man 3. Más o menos es ese tipo de personaje. Y mola, se van dando como tintes. Mola lo que sin dedicarle mucha atención se han marcado los orígenes de un villano. Tranquilamente. Que podría aparecer ya fuera en la serie de escudo como en una posible reunión de los amos del mal, por así decirlo. Y alguien ha dicho que si no lo hubieran cogido para este papel, le hubiera gustado ver, ahora que tienen los derechos otra vez, a este personaje como The Punisher. A este actor. Hubiera encajado a la perfección. Porque la verdad que el tío vende completamente ese tipo de personaje, ese tipo de carácter. Y quiero añadir una cosa más, breve. Como tú has dicho, se han ido dando migajas, exactamente. Y me gustó el detalle de que le pusieran los tirantes estos en forma. Claro, es uno de los de estos simbólicos, junto al último plano que vemos de él. Y espero verlo de nuevo porque yo creo que una película de los amos del mal, creo recordar. Maestros del mal. Exactamente, la verdad es que podría dar mucho juego. Seguramente le veremos en Capitán América 3. Tenemos que hablar de 4 secundarios más. Vamos a hablar primero de el retorno breve del personaje de Peggy Carter, el interés amoroso de Capi en la primera película, porque aunque no sea esencial para el desarrollo de esta segunda parte,
era un lazo que había que atar en la primera película de Los Vengadores, porque el Capi tenía esa espina clavada de que todavía no había podido visitar a Peggy Carter y en qué estado se encontraría, si ella estaba viva, si no, y sigue viva, pero está ya en muy mal estado de salud, está muy mayor. Entonces es ese reencuentro simbólico que te saca un poco los feels, y dices, tú nunca llegaron a tener ese baile, se recuerda, no se ha olvidado esa promesa, y también da varias frases buenas el personaje de Peggy Carter, que tienen significado con el resto del guión. Así que me pareció que esos minutitos que le dedicaron a cerrar ese arco argumental, esa trama, además sirvieron para darle una, digamos, lección moral al personaje de cara a lo que se le venía encima. Y ahí hay otra vez que elogiar el trabajo del guión. Incluso las cosas más pequeñas funcionan, no están por estar. Y hay otro personaje, que es el de Emily Van Camp, que para mí quizás sea de los puntos flojos de la película porque se le podía haber dado algo más que hacer. Simplemente a mí me suena más a presentación de, mira, puede ser un interés amoroso de Capi en el futuro, y los que hayan leído algo más, porque la película no se te dice explícitamente, sabrán que es la nieta, parece ser, del personaje de Peggy. Pero en la película realmente es como, sí, es esta gente que te estaba vigilando, pero no llega a hacer mucho más el personaje, y para mí quizás sea uno de los puntos flojos en el sentido de que se queda desaprovechada. Se podría haber dado algún momentillo. Ahora has visto lo que yo vi en la oscuridad de Star Trek 2. Sí. Con la chica rubia, con la hija del general Mark. Sí, podría hacer, pero incluso en esa peli tiene más que hacer ese personaje. Aquí realmente, excepto en el acto final, cuando le planta cara al personaje de Frank Grillo, y aún así tampoco mucho, se queda difuminada. Tú sales de la peli y no te acuerdas, te hablan de ese personaje y de tú quién era. Así que sería uno de los puntos flojos, pero también es que con tantas cosas que estaban ocurriendo... Pese a tener esas escenas, se nos queda un poco como la camarera de los Vengadores, que pensábamos que iba a tener más protagonismo más adelante. Es más, la escena de los Vengadores, a la camarera es que le cortaron escenas. Mira por ahí la escena eliminada y que tenía casi la misma relevancia que esta. Y bueno, vamos a pasar a dos personajes de escudo más. Agente Sitwell, al que vimos por primera vez en Thor, hemos visto en el corto ítem 47, ha aparecido en la serie Agentes de S.H.I.E.L.D. Y poco a poco ha sido un agente, sí, ha sido un agente en el que al que le hemos ido cogiendo cariño. Nunca llegó a tener la importancia de Coulson, pero se le ha ido cogiendo cariño. Es un poco como el sustituto de Coulson. Era Coulson 2, pero a casi todo el mundo le caía bien. Y aparece esta película en una posición también muy curiosa. Tiene varias escenas, incluso que entran en territorio humorístico, pero sigue siendo un personaje serio, es un tío de cara seria, etc. Y interesante lo que hacen con él, y me gustó ese toque, que cogieran a este agente aleatorio que hemos visto otras pelis para darle ese puntito relevante en el guión. Es un buen toque, la verdad, recuperar esos personajes. Y también Maria Hill está un poco de paso por aquí, aunque sí que es algo más relevante, sigue siendo la mano derecha de Nick Furia y una de las personas a las que puede confiar plenamente, e incluso tiene su momentillo de acción al final. Eso de estar con las comunicaciones y hacer así con la silla para atrás y disparar tranquilamente a dos tíos, me gustan esos toques. Y eso está bien, recuperar estos personajes y no tirar por lo fácil y decir, no, vamos a dejarlo fuera de esta historia para que te quedes preguntando dónde están. Y tirando de eso, ¿dónde está Ojo de Halcón? Esa es la pregunta del millón. La pregunta del millón. Aún así, parece que los Vengadores 2 va a tirar mucho por lo de Europa, etcétera. La explicación que yo le doy es que está de misión. Yo la explicación que le daría es que está conmocionado por los sucesos de los Vengadores donde asesinó a compañeros suyos. Y creo que puede haberse autoexiliado. Sería una explicación que le daría bastante profundidad al personaje. En los Vengadores 2 dicen que basta la explicación, que Whedon se ha fijado en eso. Y también llegaron a esa decisión de no meterlo en esta película, dicen que en varias versiones del guión lo tenían, pero que llegaron a la conclusión de que tenían demasiados personajes y que meterlo iba a ser simplemente por fanservice. Hay que al final optaron por dejarlo fuera y tirar de personajes como Falcon, etcétera, ya había suficiente. Así que me parece bien porque tenemos bastante secundario en esta película, el tiempo repartió bastante bien, excepto por la pobre agente esta, y creo que más no lo hubiera hecho bien a la película. When do we start? We just did. The price of freedom is high. And it's a price I'm willing to pay. You told me not to trust anyone.
This is how it ends. Everything goes. Looks like you're giving the orders now, Captain. Damn right. Vamos ahora con las bandas sonoras. Yo ya era fan de Henry Jackman antes de haber visto esta película porque a mí me cautivó en X-Men Primera Generación porque me dio uno de mis temas favoritos como es el de Magneto. Sí. Que tanto en sus escenas de la cervecería como en la escena de los créditos era realmente potente y se te quedaba en la cabeza. Y a mí en esta película me aportó ciertos temas que si bien me llegó a impactar de un modo muy diferente al de la primera película, también porque era un tono bastante diferente. El de la primera película era más fanfarria, como me dijeron en Twitter, más fanfarria militar y tal. ¿Qué va a tono? Yo es lo que dije, desde que se eligió este compositor, dije, me parece bien. Me gustó mucho el trabajo de Silvestri, es muy icónico, encajó a la perfección, pero este compositor podía aportarle a esta película el tono que le ha acabado aportando y el necesario. Sí, Silvestri es muy de dar golpes de música que pillan protagonismo y tal. Tenemos la música del Capitán América muy metida en la cabeza porque se repetía también en Los Vengadores. Sí. Y yo creo que esta película le aportó a la música de Henry Jackman, sobre todo un tema que se llamaba Taking a Stand, creo recordar que era. Creo que sí. Una escena que se produce en un puente, que realmente le aporta un tono de epicidad al personaje que hacía falta, le hacía Claro, falta porque personaje. el tono realmente es otro distinto, pero no se puede olvidar de que estamos en una película de Capitán América y tiene que mantener ese tono heroico, y lo recuperan varios temas. Además, yo destacaría el tema de Winter Soldier. Si lo miras en la banda sonora, sus apariciones en la que la cosa se va por unos sonidos que pueden parecer incluso desagradables, es como un poco te causa temor, etcétera. O sea, deja de lado completamente lo melódico y entra en algo metálico. Y me gusta ese tema porque además no es el típico tema de villano, es como encaja muy bien con la presencia y lo que te transmite la imagen de Winter Soldier. Aún así yo en conjunto me quedaría con el tema de Silvestri. Quizá a la larga se me queda más en la cabeza. Sí, porque Silvestri tiene esa característica especial, que sus temas son muy recurrentes y se te quedan... Yo aquí instante tengo en la cabeza tarareando el tema este clásico de Capi y además la banda sonora en general. Es que me gustó mucho lo que hizo. Pero sí, Henry Jackman perfectamente adecuado su trabajo. Sí, yo había leído críticas a la banda sonora de Soldado de Invierno, creo que es las críticas negativas más fuertes las había escuchado sobre su banda sonora y la verdad yo no lo entendía. A mí, sobre todo, el tema de los créditos, de verdad, de lejos ha sido para mí bastante superior al de Silvestri. Evidentemente, tú ya sabes cómo sigo con Silvestri, que a mí Silvestri me encanta. Pero bueno, a la hora de decidirme qué banda sonora quiero escuchar en música individual de Sí. tema, me quedo con este de Taking a Stand o el de los créditos de Soldado de Invierno. Yo diría que para mí la banda sonora que más me ha gustado de la fase 2 por ahora es la de Thor. Es la que se me ha quedado con más potencia. Y además, sacado del tema principal, creo que tiene temazos bastante buenos. Creo que Brian Tyler hizo algo bastante chulo. Yo no la recuerdo, es que solamente la vi una vez. Tendría que echarle otro vistazo Sí. a la banda sonora, pero la verdad es que es bastante buena. Y bueno, vamos a pasar a las conclusiones en las que vamos a decir las cosas que nos rechinaron y realmente hemos hablado ya de acción. Tenemos un acto final del que hemos hablado poco, lleno de efectos especiales y que se acerca más al espectáculo visto en Los Vengadores, pero que aún así sigue manteniendo esa identidad de esta película y creo que no hay mucho más que decir ahí, realmente. Hemos hablado de la acción, hemos hablado de los personajes, de la historia por encima, de lo que nos ha parecido. ¿Qué no me ha gustado? Ya lo he mencionado. El desarrollo de ese personaje que incluso se podía haber sacado de esta película. El personaje de esa gente. Ya haberlo introducido en la tercera. Porque realmente no es crucial para el desarrollo de los personajes principales ni para el argumento principal. Y ya que lo tienes ahí, pues mira, no sé, lo mismo darle otra escena, un diálogo con Capi, que haga que te importe más. Porque tú sales de la película y entre tanto personaje genial, no te acuerdas de ella. Y es una pequeña manchita, en un guión bastante bueno. Y lo que tú dices, hay pequeñas cosillas, cogidas con pinzas. El escudo y su pérdida de poder repentina, pequeños detalles que quizás ahora rememorando la película pues poco a poco vayamos encontrando. Pero aún así sigue siendo el mejor guión que ha tenido una película de Marvel hasta la fecha. A mí el de Los Vengadores me sigue pareciendo cojonudo,
Solo le tengo la pega de que está coge con pinza el regreso de Thor a la Tierra, pero no es tan complejo como este. Y este es uno igual de bueno, pero más complejo. Así que yo diría que sí que tiene el mejor guión de una peli Marvel hasta la fecha. Me sigo quedando con Los Vengadores por su valor icónico, que ya pasó a la historia del cine. Es como una Star Wars, ya todo el mundo la recuerda con muchísimo cariño. Yo quizás no recuerdo esta película con el mismo cariño que recuerda a Los Vengadores. Aún así, sigue siendo una película cojonuda y me parece la segunda mejor de Marvel, peligrosamente cerca de Los Vengadores. Comprendo a la gente que le gusta más que Los Vengadores, porque quizás le haya aportado más a mí que sea más adulta, y no lo niego. Y así es como se hace un blockbuster. Yo creo que es un poco como... Yo puse un ejemplo hace unos días de Jurassic Park y Origen. Origen quizá no vaya a pasar a la historia, como ha pasado Jurassic Park, evidentemente. A nivel de guión, Origen es más suculento, tiene más miga. Sí. Y está mucho mejor trabajado, tiene menos agujeros. Y luego a nivel de montaje ya tú recuerdas a Jurassic Park los problemas que ha tenido. Sin embargo, Jurassic Park ha pasado a la historia por ser un icono. Además, aportó los efectos especiales, que era algo que no se había visto hasta entonces, y quieras o no, dejando a algún lado los agujeritos de guión, tenía partes muy interesantes. Con Los Vengadores y Soldado de Invierno, a mí me pasa igual. Quizás es verdad que como película, Soldado de Invierno tiene un mejor guión, mejor dirección, etc. Y como película de superhéroes, pues igual, Los Vengadores me resulta más icónica y como tiene... entretenimiento puro. Ahí va. Y además... Va a ser la que vas a querer revisitar espectáculo. constantemente. El espectáculo se lo lleva el gato al agua Los Vengadores. Naturalmente, no puedo... Tengo una especie de paradoja en la cabeza. Tiene que pasar mucho tiempo para que yo medite a cuál le daría el podio de Marvel Studios. Por ahora se lo quedan Los Vengadores, pero por muy poquito. Es lo que yo digo, se quedan muy cerca. Ahora Es una mismo. película de la independiente. Ahora mismo, porque Los Vengadores tienen en el guión más cosas aparte de lo del regreso de Thor. Es con lo que yo me quedaría como principal pega. Y bueno, luego esta también tiene sus deus en Machine. Los Vengadores también tienen muchos deus en Machine. Y yo por mi parte le daría el imprescindible porque es la mejor película individual sin duda de Marvel Studios, y también tengo algunos problemas con algunos personajes que no se desarrollaron, que no podemos mencionar porque entran en la parte de spoiler, y que la trama en realidad tienen una repercusión directa importante y que no los hemos mencionado por los spoilers, y creo que a ese nivel pues la película sí debería de haber dado más potencia a ellos. Yo hubiera prescindido de un par de escenas de acción para darle más fuerza a esos personajes, porque hubo alguno que otro que era muy interesante. De todos modos, el imprescindible se lo lleva. Yo creo que esta película la situaría por encima de Star Trek en la oscuridad, y poco más que añadir por mi parte. Sí, yo diría, la he disfrutado tanto como Star Trek en la oscuridad, pero sí, está mejor construida a nivel de guión, y quizás, claro, si hubiera salido el año pasado pues sería mi peli favorita del año pasado, pero hay pesos pesados este año, Sí. pueden superarla o puede que no la superen y que ya tengamos nuestro mejor blockbuster del año, pero joder, empezar con dos blockbusters de la talla de la Lego película y tan pegaditas, está bastante bien para un 2014 que no pintaba tan fuerte de entrada. Y sí, imprescindible, sin dudarlo, y ojalá los Guardianes de la Galaxia con un tono completamente distinto me deje igual de lleno que esta película, porque le tengo mucha fe a esa película. Quiero añadir una cosa más, que además esta película supone una lección de estilo para DC, Sí. como un mensaje directo de Marvel diciendo: mira, aquí estoy yo, todavía también puedo hacer películas serias y complejas, por mucho Man of Steel que tú hayas hecho, aquí tengo un guión muchísimo más sólido. Y eso es un mensaje claro. Y ahora DC, a ver qué tal lo procesa, porque ya se ve a Goyer diciendo: me encanta Marvel, me encanta lo que están haciendo, y ojalá DC lo hiciera también. Está como, es un empleado que desea que ocurra eso. Como me están eso entrando sí. ganas de irme a Marvel. Y bueno, aquí dejamos lo que es la review base, que creo que queda muy completita. Ahora pasamos a la sección de spoiler, que esperemos que no se alargue demasiado y va a ser más libre, loca, sacando teorías. How do we know the good guys from the bad guys? If they're shooting at you, they're bad.
ya estamos en la sección de spoiler, vamos a empezar hablando un poco de escenas que no podíamos haber comentado anteriormente y que si igual se nos ha colado algo, no ha sido nada serio comparado con lo que vamos a hablar ahora. En mi conclusión, yo he hablado de cierto personaje que no ha estado lo suficientemente desarrollado y que tenía un gran peso en la trama. Ese personaje, vosotros que habéis visto la película seguramente ya sabéis a quién me refiero, el personaje de Armin Zola retorna en esta película, además de una forma muy interesante y que, si bien no es exactamente fiel al Armin Zola que conocemos de los cómics, que era un androide con una pantalla de televisión en el cuerpo y una camarita en la cabeza, en la primera película se hace un pequeño guiño a su primera aparición. Sí es verdad que se le ha dado una versión muy actualizada y bastante ingeniosa e inteligente. Yo no me la esperaba y me parece muy interesante y muy buena en el sentido de que no se tienen que pillar los dedos en cuanto a diseño ni tampoco en desarrollar demasiado el personaje. O sea, esa aparición en plan como explicación de lo que está pasando a mí me gustó bastante y no era lo que esperaba, la verdad. Digo yo, a ver cómo vuelve, porque sé que este actor estaba en la peli, pero que volviera de esa manera me pareció súper adecuado. A mí me encantó, en cuanto entraron en la habitación, yo vi la cámara sobre el ordenador y dije, ya está, una camarita ahí encima tan bien puesta. Además que fue un golpetazo al pasado. Por un momento me sentía como en la primera película, sobre todo con esa explicación que hace, que volvemos a ver Hugo Weaving, las tropas de Hydra. Sí, y además da información de lo que sucedió con el padre de Tony Stark, que lo asesinó el soldado de invierno, y eso, a la hora de una de las teorías que has soltado tú antes, que si quieres la puedes soltar ahora. ¿Cuál? La de que Bucky podría llegar a ser... Sí, Bucky podría llegar a ser Capitán América, es lo que ocurre en los cómics. La Civil War acababa, mataban a Capitán América, Crossbones lo mataba y sacar a Bucky como sucesor. Es algo que puede acabar ocurriendo perfectamente en el universo cinemático y estaría bien porque Chris Evans ya ha dicho que cuando se acabe el contrato se quiere pirar. Hay otros actores que se van a pirar también, hay otros que simplemente estén cansados, como Robert Downey Jr. O sea, hay que plantear que Los Vengadores 3 no solo va a ser el final de una fase, va a ser el final de un ciclo. El primer ciclo del universo cinemático. Y si no quieres que el barco se hunda, tienes que empezar a vender las nuevas caras, los sucesores a lo largo de estas películas, aunque sean personajes secundarios. Y por eso me gusta mucho que estén haciendo esa planificación a largo plazo, que estén soltando esas migajitas. Y si te venden a Sebastian Stan en Capi 3 y una posible aparición en Los Vengadores 3, genial. Porque ya tendrías tu Capitán América 2 introducido para una fase 4 y puedes matar a Chris Evans, que quede sacrificio épico y echarle pelotas en la tercera película. Y además si encima le das el hecho de que haya matado al padre de Tony Stark, ahí tienes una pequeña trama. Claro, que es si que lo relacionas con Robert Downey Jr. puede tener una amiga interesante. Es que lo genial de este universo cinemático es que puedes sacar tramas de cualquier lado. Porque como todo está tan relacionado, puede decir, este personaje hizo tal, pues puede tener este pique con el otro, y lo que tú has mencionado no se me había pasado por la cabeza, pero mira, claro. Puede sacar de cualquier lado, mientras tengas buenos guionistas, lo vayas planificando bien. Y además también tenemos décadas enteras de historias de cómics que pueden servir como a los guionistas, o sea que ya partimos de una base que ha funcionado en el pasado. Sí. Y que simplemente actualizarse no es tan difícil. Y bueno, el personaje de Zola es el que crea esa especie de código que hace que las máquinas estas de los helicarrios nuevos que se vuelvan locas y puedan intentar acabar con parte de la población. Bueno, que se vuelvan locas, no, que realmente lo habían construido para eso. Ahí va. Un personaje de tanto peso, que es el que había, por así decirlo, sembrado la semilla de Hydra dentro de Escudo, que ha creado este código y que es en las sombras el origen de ese alguien que mueve los hilos. Creo que esos minutos que aparecen en pantalla, aunque sean buenos minutos, porque es interesante ese momento, ese giro de volver al pasado en todos los sentidos, no solamente como personaje, sino en el entorno. Como lo ejecutas, tú estás estremecido en el asiento también, diciendo, madre mía, me han destruido medio universo, me lo han tirado abajo. Sí. Eso ya es algo que no solo repercute a esta película, sino a todo lo que viene después y también la manera de ver las películas de antes. Dices tú, madre mía. Y ha sido este personaje el que te lo ha revelado. Sí. O sea, me hubiera gustado algo más. Que no hubiera sido simplemente esa desaparición con una explosión.
A mí me hubiera gustado que se hubiera salvado como la memoria de Optimus Prime en un disco de 3,5, como ese cómic que existe por ahí. Pero dejan claro que no, que el personaje de Zola fue destruido, y... No todo el mundo puede salvarse, alguien tiene que morir. Claro, pero es un personaje interesante que pudo haber tenido un desarrollo más importante para lo que me parece a mí. Sí. Luego también subrayar el personaje de Robert Redford. Cantaba demasiado que iba a ser malo. Yo lo siento mucho. Sí, pero en realidad cantaba demasiado. Yo me acuerdo, era como el chino es curioso. Se centraron en no darle demasiada atención, vaya a ser que cantara, y han conseguido lo contrario. Porque sospechabas. Claro que es como, ¿os acordáis del capítulo ese de los Simpsons donde Homer Simpson se hace guarda de seguridad? Que se están peleando los gángsters en el salón, en el jardín, perdón, y hay un chino que no se mueve. Pues ese es Robert Redford, tú sabes que la va a liar parda. Y eso quedaba clarísimo. Sí. Y la gente te decía, oye, no digas eso, es spoiler. No, pero sí. Y me gusta que no se les va la perola y hacen que Robert Redford tenga una escena de acción que no le pegue, sino que no, sigue siendo Robert Redford. Es como, sí, Hail Hydra, pero el tío realmente llega a pegar disparos. No, tiene ese momento súper tenso con el Consejo Mundial, que sí, que si no. Por cierto, me encantan las pelotas que echa la película de no nos vamos a llevar el mal a la cárcel. Aparece Samuel L. Jackson y en plan Shaft total, le pega 2 tiros en el pecho y dice, a tomar por saco, vamos a acabar con las hierbas malas de raíz. Ya podemos hablar de la aparición de ese giro de Samuel L. Jackson que aparece que sigue vivo. Sí, dice, jaja, no muerto. Se veía un poco de venir, yo me lo esperaba. Yo es que en el tráiler recuerdo haber visto a Samuel L. Jackson con... Claro, yo me acordaba de eso, si yo decía, solo está vivo. Si no te acordabas de ese plano, el que se veía magullado, pues decías tú, entonces, sí que se lo han cargado, ¿verdad? Porque la verdad es que lo venden bien. El plano de estar magullado fue el que me arruinó a mí esa sorpresa. Sí, y también hay una frase que dice Maria Hill, que lo mismo pasa de ella, que dice, necesito llevármelo. ¿Por qué necesitas llevártelo? Pero esa sí en plan migaja que te dejan ahí. Aún así, no dices tú, jo, tío, han revivido a Nick Fury, podían haberlo matado. No, porque es un personaje que te agrada. Y realmente algo que encaja como él. Es un tío listo, es un tío con recursos. Y eso de que al final se ponga las gafas de sol, se echa la capucha y dice, bueno, me voy a perder por Europa, le da otro enfoque completamente distinto, al menos temporalmente. Lo mismo después de los Vengadores 2 se restaura S.H.I.E.L.D. como la conocemos y vuelve a estar las cosas otra vez bien. Pero al menos va a hacer que durante un tiempo sea un personaje muy distinto. Y ahí ya el lazo que también se ve al final a Maria Hill, a la gente esta, buscando trabajo en la FIA, en Industrias Stark, lo puede dar conexiones interesantes. Deja muy trastocado el universo de esta película, porque como tú has dicho, Hydra ha estado creciendo dentro de S.H.I.E.L.D. durante todo el tiempo, han ido no solo dentro de S.H.I.E.L.D., sino tirando de muchos eventos cruciales de la historia humana del último medio siglo. Y Winter Soldier ha sido como la herramienta necesaria para cargarse a la gente que obstaculizaba. Yo salí del cine precisamente diciendo, esto era lo que pedía yo cuando Thor 2. O sea, no era mucho pedir y la verdad es que me alegra mucho de que me hayan dado un guión con estos giros. Se corren riesgos cuando te quitas de encima personajes, por ejemplo el de Silver puede resultar chocante. Es chocante cómo se lo quitan de en medio. Sí, además de una forma súper despreciable, ¿sabes? Sí. Y... O sea, muy interesante el hecho de que también revivan personajes como el gobernador de Iron Man 2. Ese Hydra que se ha convertido en un meme. Claro, es que son personajes que normalmente se aparcarían, pero está muy interesante que lo recuperen y dices tú, ay, mira tú, el hijo puta este. Y sí, el puñetero meme de Hail Hydra que ha inundado Twitter y está spoileando la película para todos los que no lo hayan visto. Pero sí, tiene su gracia, pero pronto va a dejar de tenerla. Y bueno, yo creo que ya podemos empezar a hablar un poco de las escenas post-créditos, si no quieres añadir. Sí, claro. Es que nos centramos tanto en los spoilers de la película, que tiene tanto que desglosar y... quiero añadir, lo que ocurre en esta película, como acaba, unido a el último capítulo de Agentes de S.H.I.E.L.D., que últimamente ha mejorado bastante y en parte es gracias a Capitán América 2, esperemos que mantenga el nivel que está alcanzando ahora, te plantean un tablero de juego para los Vengadores 2 que no es simplemente el que tú conoces al salir de esta película y dices tú, vale, no está S.H.I.E.L.D., sino que además la gente de S.H.I.E.L.D. está soltando migajitas diciendo hay bases de Hydra aquí, y la escena post-créditos primera en la que aparece el Barón Von Strucker diciendo ya no es tiempo de espías, es la época de los milagros, tal, vamos a salir a la luz.
te plantean unos Vengadores 2 que va a ser el Imperio Contraataca. Es como, los malos malosos han vuelto y esto es la puta guerra. Aquí, y Ultron no sé realmente el papel que va a tener, si va a ser el gobierno diciendo queremos cubrir el hueco de S.H.I.E.L.D. con esto y nos sale el tiro por la culata, o Hydra sabotea en parte ese proyecto, porque Hydra tiene que estar al tanto de esas movidas tan importantes. Puede ser muy interesante el guión de los Vengadores 2. Parecía que iba a ser en plan, Ultron se vuelve malo, pero va a tener su miga y puede estar muy interesante. Y ese planteamiento de guerra abierta con Hydra me encanta, en una ambientación moderna. Creo que ya no se puede decir mucho más sobre esa escena. Luego podemos hablar ahora de la escena segunda de los postcréditos, que es el protagonista Bucky. Bueno, la segunda escena postcréditos está protagonizada exclusivamente por Bucky. Es una breve escena en el museo donde él lee una placa donde viene un poco su historia, la historia de su pasado. ¿Por qué me interesa hablar de esto? Creo que las segundas escenas postcréditos deberían intentar arriesgar más. Porque yo creo que en Iron Man 3 solamente había una, o recuerdo que Una. y era del nivel de esta y del nivel de la de Thor 2. Quizá de las segundas escenas postcréditos la más interesante fue la de Thor 2 porque por lo menos aplicaba el hecho de que se va a quedar en la Tierra. Creo que era, o era la del bicho salto. Sí, era esa, la de que se queda en la Tierra. Sí, que pintaba con el bicho. pero tanto se ve el regreso de Thor como Lo el del bicho. bicho. Y creo que las segundas escenas postcréditos, después de haberte quedado durante todo el tiempo que van circulando los créditos, deberían de ser como un regalo más, no como un dato curioso. Así que, por favor, Marvel, ya que nos hemos quedado hasta el final, de verdad, no hasta después de los créditos chulos, danos un premio un poco mayor. Realmente es una reafirmación de lo que hemos dicho de Bucky va a acabar siendo Capi, o al menos ya se va dando cuenta de quién es realmente. Te reafirma un poco lo que deja claro al final. Es más, incluso hubiera funcionado mejor como final de la película. Que después de lo que dice Capi y ese corte dirigido por tal, hubieran hecho un fundido a negro o alguna transición a esta escena. Es que, que la peli acabara ahí. En Thor 2, Thor tendría que haber acabado así, lo que pasa es que da de puta madre el plano final de Loki. Y por eso lo dejaron así. Lo que pasa... A mí me encantó que acabara Sí, así, pero... Pero el verdadero final siempre lo dejan para después del final. Sí. Incluso con una escena No, pero en en el medio. caso de Thor funciona muy bien como ese pum final. Acabas con Loki así. Sí, Y todo lo hubiera porque- puesto antes, sí, y la porque- escena otra. No, pero es que creo que el impacto lo tiene solo si se queda al final, justo antes de los créditos. Claro, es verdad, porque hablaba con Thor. Sí. Pero en este caso sí que creo que hubiera funcionado bien meter esta escena como final de la película. El otro corte quizás es un poco brusco. Y nos hemos dejado un par de cosillas en el tintero que son importantes y que hay que comentar. Primera, lo del ojo de Nick Fury, que también aprovecha esta película para mostrarte que no es que no tenga el ojo, sino que se le queda un maltrecho y lo utiliza como recurso para dejar pillado y sentado al personaje de Robert Redford. Un buen toque de guión. Sí. Es una tontería, pero está genial. Te saca una sonrisa, la verdad. Como dices tú, tío, Samuel ya asomó la pecha y el personaje este también. Y importante, el cetro de Loki en manos de Hydra. Hay alguna gente que dice, what the fuck, y dice, claro, a todo el mundo le sorprende, pero tiene lógica. Si estaban metidos en S.H.I.E.L.D. desde hace tanto tiempo, después de los Vengadores, que se quedó con la Viuda Negra, que lo había usado para cerrar el portal, pues dicen, hostia, qué guay, vamos a experimentar con esto. Se lo pincharon y se lo llevaron a una base. Es más, lo que parece es que reafirma la teoría que tenía alguna gente, entre otras yo, de que puede ser la gema de la mente y que Thanos se la dio a Loki como préstamo, en plan para que yo te doy una, pero tú me traes dos. ¿Sabes? La del espacio, que resultó ser el Tesseracto. La cagó Loki, se dejó ese por ahí, y entonces al final Thanos ni recupera el Tesseracto y pierde esa. ¿Cómo volverá a sus manos si es la gema? Bueno, ya iremos viendo. Pero ahora lo tiene Hydra y parece que lo ha usado para controlar mentalmente, o al menos de alguna manera, sobre Bruja Escarlata y Mercurio. Parece que ellos quieren sus superpoderes para poder hacer frente a lo que se le eche encima de los Vengadores. Porque no pueden decir, vamos a conquistar el mundo y ya está. O sea, Hulk está suelto por ahí. Tienes que saber vacilarlo, tienes que tener trucos en la manga, y los trucos en la manga que van a tener de entrada, al menos al principio de los Vengadores 2, son estos dos personajes, que es interesante cómo se presentan. Se ve a Mercurio con la cabeza toya dando vueltas en la... No controla la velocidad, se choca con las paredes. Sí, y a Bruja un poco ausente y inquietante. Ese crunch final de los gestos antes de corta negro es inquietante. Yo creo que ambos estaban así porque es por lo del cetro de Loki.
que quizás han encontrado una manera de dosificar el poder de la gema y lo están probando para intentar controlarlo mentalmente y por eso están medio oídos en esa escena, es mi teoría. Y eso también te da otro nivel para el argumento de los Vengadores 2, que dices tú, mira, también está el factor este fantástico de control mental que está haciendo Hydra, etcétera. Lo que está claro es que van a pasar muchísimas cosas en Van a esta pasar película. muchísimas cosas, no sabíamos mucho todavía por dónde iban a ir los tiros, pero esta película hace tanto, no solo para ella misma, sino para el universo en general, que seguramente se me hayan quedado detalles en el tintero. Pero es que Y eso podemos que estar el vídeo hablando, ha sido largo. podemos Ha sido estar largo. hablando toda la tarde de la película, pero eso, genial y da para muchas charlas y mucha paja mental y mucha tontería. Así que yo creo que esto es todo y que nos vemos en el siguiente vídeo, que no sabemos si será una crítica de Enemy, si podemos verla, o de Noé, o tráiler, yo qué sé, pero tenemos material sobre el que hacer vídeo. Y espero que os haya gustado la buena intro, porque consideraba que ya hacía falta cambiar. Una cosa más que se me acaba de venir a la cabeza, perdón porque quité la despedida. Esta película, una de las cosas que yo pedía que me respondiera, no me la respondió, y es el hecho de ¿dónde estaba el escudo cuando Iron Man 3 y Thor 2? No se ha respondido todavía, ¿sabes? Y Te puedo dar el instrumento. Hay gente que tiene la teoría de que simplemente a Hydra no le interesaba solucionar esas cosas, o que se desarrollaran o eso, y como estaban en todos los niveles de poder, pues simplemente no actuaron. Como la mitad de S.H.I.E.L.D. era Hydra, pues se la ingeniaron en plan, para eso, en plan, no nos conviene involucrarnos. ¿Está un poco cogido con pinzas? Sí, pero Porque es que luego- al menos sí te da una posible, algo a lo que agarrarte. sí, lo que pasa es que luego incluso el presidente de los Estados Unidos se ve amenazado en Iron Man 3. ¿Y no le interesa tener otro presidente que sea de Hydra? Venga, vale. Es que lo de Hey Hydra, susurrar al oído, eso ahora es la excusa definitiva del universo Marvel. No, y además, desde aquí os mando un mensaje para que le echéis un vistazo a gente de S.H.I.E.L.D. Si nunca llegarais a engancharos o si os perdió al principio, la verdad es que al menos ahora, ya no sé después si pegaron un bajón, pero ahora merece bastante la pena. Yo Y he el llegado- cambio que ha hecho con Capi está bastante Yo chulo. he llegado hasta el capítulo de Sif, me quedan 2 capítulos. Pero todavía no has visto lo mejor. Exactamente. Yo por ahora sigo con la misma opinión que tenía hace tiempo y vamos a ver si es verdad lo que me estás contando. Yo la recomiendo sinceramente. Al menos el arco este que está uniendo con Capi ha quedado bastante chulo.